Ya está. Estamos grabando. Esto va a ir por YouTube, mi gente. Y bueno, a ver, vamos a hacer recapitulación. En capítulos anteriores, solamente creo que se leyeron 3 porque bueno, ya sé que nos quedamos... Joder. Sed. Muy buenas, gente olorosa, gente que no se baña y de poco pelo, les traigo un polnito fresco, y que vivan las boticas culonas. Normalmente cortaría eso, pero a ver, estuvo muy bien la introducción de parte de Emanolo. Lamentablemente el patrocinador de esta maratón no se encuentra, creo que vendrá más tarde porque él trabaja y estará por acá a las 4 p.m. El patrocinador de esta maratón. Pero bueno, como decía anteriormente en capítulos, ya se vio literalmente el poder de la espada de Ana. Disculpadme si me ven un poco, me aclaro y me oscurezco, es que aún no encuentro una zona de muy buena iluminación. Perdón. Ahora sí, recapitulación. En anteriores capítulos Ana mostró parte de su poder, bueno, no se sabría si es parte de su poder, pero su potencial de usar el arma de una de las series de los 13 meses. Que es Abril Verde, si mal recuerdo, si es que tengo buena memoria. Y al parecer hizo un tipo de resonancia con el arma que tenía Van, que viene de parte de Yuri Sahar. Y también se revela que Ana es una princesa, pero... como que hay algo extraño al parecer con respecto a su título de Princesa Sahara. Y bueno, lo retó a un duelo a cambio de recibir de que ella posee un arma, bueno, del otro arma, que es la Marzo Negro, el arma de Van, que tiene Van. Bueno, y nos quedamos ya en el inicio del último enfrentamiento, según el blog del autor. Ya se viene la parte final del juego de la corona, que es uno de los arcos más conocidos de parte del anime que yo recuerdo. Quizás esté mal, quizás esté bien. Bueno, me pueden corregir en los comentarios, ¿no? Ok, ahí a ver, están ingresando los participantes. Es que qué cosa más rara. Es que bueno, hay cositas con respecto a la torre que ya se verá mucho más adelante. Es la razón por la cual hay tantas especies, que es un dato curioso, la verdad, que no me acuerdo muy bien. La memoria es frágil. Dice, ahora que la lagartija quedó fuera, todos quieren entrar, pero no importa. Normal, la lagartija, perdón. Ana, que estaba muy cheta. Sin un ganador, la única regla del juego de la corona es ver quién se sienta primero en el trono del rey con la corona. No es más que un juego de velocidad. Mi varita puede controlar el Shinzo. Ah, está hablando ella. Si logro usarla correctamente, va a ser fácil traer la corona hacia mí. Lo siento por lo demás, pero este juego es nuestro. Sí, claro, ya quisieras. Este men no se había retirado. Ah, no, es otro, perdón. Ah, este es el francotirador, ya me acordé. Uf, han venido todos los tontos, pero no me importa. Estoy grabando, se está capturando bien, ¿no? Es que ya tengo traumas de... Sin un ganador, la única regla del juego de la corona... Bla, bla, es la velocidad. Nuestro compañero Katan es increíble, puede estirar su cuerpo sin límites. Se parece a un... ¿cómo se dice? Al de Ben 10. Se parece a... ay, me olvidé, ese verde con oscuro... Se parece un poquito a eso. Nada que ver, pero no sé, lo asemejé con eso. Con Katan vamos a llegar a la corona muy fácilmente. Solo tengo que disparar con precisión para ayudarlo y ganaremos. Sí, es el francotirador del inicio, literalmente, del manga. Está lleno de perdedores. Pero no importa, sin un ganador, la única regla del juego de la corona es la velocidad. Ah, claro, este chiquitajo. Soy muy ligera y puedo volar a través del Shinzo, pero lo siento por lo demás. Pero todo el mundo se cree la gran cosa, ¿eh? Todo el mundo se cree en la gran cosa. Se avienta este. Hola de Shinzo. Ah, claro. Van por la corona. Yo voy a ganar este juego. Los tres avientan. Ojo. Algo pasó volando. Ok. Ah, ¿usó el Shinzo? Esto no lo recordaba, ¿eh? Claro, a ver, según el blog de Siu, los que son descendientes de las grandes familias poseen, digamos, una ventaja: mayor fuerza física y algo de compatibilidad con el Shinzo. Poder, eso es. Ah, esto está mucho mejor.
No. ¿Cómo puede ser tan rápido? Normal. El juego se termina. Si me siento aquí con la corona... No. Pero eso sería aburrido. Todos en plan de... No. Y no quiero que se aburran. Ojo el cuchillo. Enfrénteme, debiluchos. Si logran vencerme, les daré la corona. ¿Se volvió loca esa tortuga? Nah, Kwon es de los intelectuales, así que... No creo que se vaya a vender así por así. ¿Y de verdad fue tan rápido? Sí, aunque parezca... Piso 2, juego de la corona. Ese tipo es muy astuto. Si se sienta en el trono de la corona, las próximas 2 rondas van a ser muy difíciles. Todos saben que es el más débil de ese equipo. Ah, no, que el más débil de ese equipo es Van. Si quieren ganar todas las 2 rondas, tiene que ser Van el que se siente en el trono del rey, ¿correcto? Para eso Van tiene que sentarse en esa... Rogelio. En esta ronda y terminar el juego de la corona. Este tipo evaluó todo eso y decidió no sentarse en el trono. Sí. Pero primero necesita vencer el poder... necesita tener el poder para vencer a todos los demás equipos. Los compañeros de Van podrán ganar esta ronda y protegerlo. A ver, Raj. Raj es más de... Bueno, el Raj es a todo terreno. Hey, Hansu, Ana, ¿qué piensan ustedes? Nah. Nah. Antes de preocuparnos por ese equipo, tenemos que preocuparnos por el nuestro. ¡Qué imbécil! ¿Por qué no se calla? Parece que tú y la lagartija esa no saben qué es el respeto. Bueno, habló. ¿No aprendes modales en la escuela? No sé si ha habido de la escuela. Dispara. ¡Ojo el maletín, eh! El maletín es como un chaleco antibalas. Ah, ahora que lo pienso, podría ser un problema. Cambié de parecer. Ok. Aquí tienen. ¿La corona? Ok, esto no me acuerdo. Peleen entre ustedes. ¿Qué hacen? ¿Qué sucede? Les di la corona. Luchen entre ustedes. Cuando termine, el ganador puede venir aquí y luchar contra mí. Es muy buena estrategia hacer que se peleen entre ellos. ¿Quieres morir? Es imbécil. Es tan arrogante. La diabla. Era tan arrogante. Obviamente no se van a resistir. Y ahora qué hacemos. La corona está ahí. Tenemos que luchar para conseguirla, pero no puedo. Hay algo más importante. La tentación. ¿Qué me está pasando? Lo más importante es luchar por la corona, pero primero tengo que encargarme de otra cosa. Ah, normal. Por arrogante se quieren ir contra él, pero claro, está entre la corona y acabar con el arrogante. Oigan todos, pactemos por una tregua por ahora. Matemos a ese idiota primero. Ah, no sabía. Muy bien, de acuerdo. Dejaremos la corona de lado hasta que lo matemos. ¿Qué sin todos de acuerdo? De acuerdo. ¿En serio? Ha puesto todo al cerdo volador. Lucharemos después de hacerte pedazos. ¿En serio? Ah, qué pena. Si se peleaban entre ustedes habría sido mucho más divertido. Porque están todos en el mismo nivel. No están jugando muy bien este juego. Ah, ¿se acabó? Ah, no. Creí que se había acabado. Ok. Jaja. Qué suerte tenemos. ¿Cómo podría funcionar una tregua aquí? Ilusos, claro. La traición. La traición. Claro, había traición. Bueno, no sé. ¿Qué? ¿No van a pelear? Aunque estén desesperados por hacerlos. Aunque están desesperados por hacerlo pedazos, hay cosas mucho más importantes. Ustedes sigan luchando. Ah, la ardita está, claro, nadie se va a dar cuenta de esta. Mientras ustedes pelean, yo me quedaré con la corona. Espérame, mi corona. Ah, él se va a quedar esperando ahí que todo. Primer capítulo terminado. A ver, análisis. Bueno, no hay mucho que analizar. Literalmente ha sido como que
un pequeño refresh. Pequeño refresh. Literalmente vemos los pensamientos de todos. ¿Qué puede ganar el Shinsu? Esperar. O simplemente como que la velocidad para pillar la corona, pues, ¿no? Pero bueno, al final hubo un cuarto bando que fue más rápido. Y ese es el inteligente de Kuo. Es curioso, ¿eh? O sea, no sé qué día lo está planeando, no me acuerdo tampoco. Y prefiero no acordarme. Porque lo primero que hace es provocarlos a todos y luego dejar la corona. Pero claro, supuestamente todos van a hacer una tregua para ir contra él. Pero claro, el inicio del manga ya nos dice que todo es... que todo se vale. Incluso la traición. Así que habrá algún grupo que traicione la tregua. Bueno, ahí nos quedamos. Pero bueno, esta ardillita tiene mucho... no sé, tiene mucha presencia acá. Siguiente capítulo. Blog de Siu del capítulo 21. Disculpadme que sé. Publicado al 15 del 11 del 2010. Buah, hace literalmente 15 años que se publicó el capítulo este de acá. Nota de Naver, imagino que será el editor. Me doy la vuelta y suspiro. Endorsi está aquí. ¿Quién es Endorsi? ¿Quién será? Dice, el juego de la corona terminará en el capítulo 25. Vamos en el capítulo ahorita 22, ¿no? Así que quedan 3 capítulos más. Bueno, el autor y sus spoilers, bueno, no se puede hacer nada. Pues el autor le gusta hacer eso. Bueno, ¿qué se va a hacer? Y para quienes siguen comentando spoilers, pero sí es el primero en decir spoilers. La sinvergüenza. Sinvergüenza. Hay muchos cambios, así que la mayoría ya no son ciertos. Ah, mierda, que el autor está metido en el fandom. El autor está metido en el fandom, así que él puede hacer cambios, así que bien, me gusta. Es literalmente está haciendo un oda. Me gusta. Además, me han preguntado sobre mi información personal y cosas así. O sea, ¿lo quieren extorsionar? Espero que no vuelva a pasar. No, va a seguir pasando. Porque creo que la identidad del autor debe estar protegida. Pero si... ok, bueno, no voy a decir nada. Por cierto, recibí algunos correos en inglés internacional. ¿Internacional? No sé cómo los leen, pero gracias. Ah, los filtraciones. Más tarde escribe que no dirá nada sobre los canales de todo en otro. Ah, la piratería. La piratería. La piratería ya llegó. O sea, por eso dice, recibí correos de inglés. Pero se supone que solamente se publica en mi país. Lamento decirte que la piratería es mundial, hombre. Es como el autor de Overlord. Que el autor dice, si Latinoamérica sigue pirateando mi obra, no voy a avanzar el anime. Perfecto, nunca lo vas a hacer, porque literalmente Latinoamérica es el rey de las ratas, así que van a seguir pirateando lo que se les da la gana. Incluso a la NASA si es que quieren, pero bueno, como nadie quiere multa por la NASA, pues bueno, eso no se va a hacer. Capítulo 22. Ok, todos se avientan contra Kuon. Ah, pero claro, acá pasa... Ok. Madre mía, el vientazo que está haciendo, el vientazo que está haciendo. Me alegro, porque así hace un calorazo horrible. Le mete cabe. Esta cosa se parece a algo de Ben 10, no sé por qué, no sé qué me recuerda. Es hora de comer. O sea, literalmente es como el bolsillo de prácticamente de Doraemon casi. Mambarondena. Mambarondena. Ok, no me acordaba de eso. O sea, se lo traga. Desapareció. ¿Qué es ese monstruo? ¿A qué se fue? ¿Cuál monstruo? Ese maletín parece costoso. Ah, que se lo quiere robar. Ok, seguimos con el enfrentamiento. Van ahí. What? Una bala. ¿Una bala? ¿Qué? No te concentres, chico.
Puedo dispararte con mi canica a control remoto en cualquier toma. Joder, le reventó toda la nariz. Ah, joder, dije es una bala. Ah, con el maletín. Yo dije, pareció un martillo. No te metas donde no te llaman. Si quieres jugar con canicas, vuelve a tu casa. Ok. Señor Kun, a su derecha. Ra. Este poder será un arma comprimida. Es un poco peligrosa. Ok. Ojo, lo hizo retroceder, ¿eh? Bien, sujétalo fuerte. Nadie puede escapar de esto. Ah, los tienen. Se terminó. Cocodrilo, corre. Ok, con el bate. Ah, es un bate. Parecía, no sé, como parecía la velocidad. Toma, miércoles. Quítate, tortuga asquerosa. Ok. ¿Crees que puedes alcanzarme con esa arma tan corta? Ah, pues sí. ¿Espada larga? Ah, no. Ok, o sea, metió el cuchillo, pero luego sacó el... como que algo más largo. Ok, suena raro. Para el suelo. Qué infeliz. Arrasa con todo Shinzo. Ah, ella utiliza Shinzo, claro. Tiene una varita Shinzo, el francotirador. El más fácil primero. Ok. Algo lo destruyó. Ok, ¿qué pasó acá? Ok, no fue él, pero sí algo como que se... Ah, lo protegió la espada. La tremenda lanza, ¿eh? Pudo haberlo matado, ¿eh? Nadie toca a mi presa. Tortugas estúpidas. Tortugas reponentes son peores que las lagartijas. Son más fuertes de lo que esperaba. Tal vez puedan sobrevivir hasta la última ronda, sí. Especialmente Rack, perdón. Infeliz. Acabaron con todos antes de que pudiéramos hacer algo. ¿Cómo pueden ser tan fuertes? No tengo alternativa. Mientras celebran su victoria, tomaré la corona y correré hasta el trono del rey. Genial, ni siquiera se dio cuenta. Sí, diviértase mientras miras a otro lado. Si se va, lo siento, todos pueden pelear. Está fardeando él de que ya tiene la corona. Todo lo que quieran, pero la corona me la llevo yo. Y esa corona... La victoria es mía. ¿Dos coronas? Son duplicaciones. ¿Qué es eso? Y se caen más cuchillas, pero... Claro. Abracadabra. Es el divertido y sorprendente maletín mágico duplicador. ¿Duplicador? ¡Me engañaste! Idiota de pelo azul. Continuará. Ok. Otro capítulo así... sin mucho que analizar, ya que literalmente es combate y pues... Vemos que el Kun lo tiene todo muy bien pensado, la verdad, ¿eh? Pero acá ocurre algo que no logro... ¿Cómo se le dice? Esta parte. Acá hay como una barrera de Shinsu. No tengo otra explicación. Claro. O sea, él no ha sido. Pero hubo algo acá que lo protegió. Pero bueno, no sé si eso... Pero luego lo pegan a él. Yo creí que lo habían protegido él, pero no, o sea, fue otra cosa. Creo que habrá sido una barrera de Shinsu de parte de la espada. No sé si se explica más adelante, es otra cosa. Pero capítulo entretenido. 29 del 11 de 2010. Ok. Nota final. Ah, esto es de parte de la... nota final del Naver, un punto, vaya. No hizo ni un comentario.
Personalmente tengo muchos problemas y estoy en malas condiciones. Poco después de publicar guardaré silencio durante una semana. Uy, ¿qué pasó? Está enojado. Hay muchos comentarios de spoilers. Ah, que se le está filtrando todo. Tiene muy poca seguridad, seguro. Ok, sonó raro. Estos son pulsos electromagnéticos que quitan la fuerza de voluntad de los autores. Ah, sí. Nah, hombre. Y ahora el maná está agotado. No, se le han filtrado cosas. Ok. Se refiere al hechizo. Nota, se refiere al hechizo. El que usó. Sí. El que usó para absorber esa cosa negra. Ok, sonó muy racista. Esa cosa negra en su bolsa. La broma de los webtoons me pareció más divertida y consistente. Ah, ya. O sea, está jugando con los términos de las obras con respecto a su citación. Es un poco raro, la verdad. No sé. O sea, no sé si está bien o está mal. Ya me siento confundido. Los autores novatos como yo ni siquiera hemos tenido la oportunidad de hablar con grandes autores veteranos como bueno, no voy a decir ese nombre. Espero que ese día llegue y lo respeto mucho. Ah, mira un tal Hao Juan, ok. Descansaré de muchas cosas, excepto del webtoons. Bien. Nota, Hao Juan ha sido un famoso autor del manga desde el 2006. Cuando el concepto de webtoons de pago apenas comenzaba. Ah, miércoles, es de los primeros. Ananrasumara fue su webtoon sobre un mago que vive en un parque de atracciones abandonado. Una niña pobre que vive sin padres y un niño que siempre debe ser el mejor de la clase. Ok. Perfecto. Vemos un con su colita de caballo. Raja ahí afilando la lanza, pues imagino, bueno, chequeando que todo esté bien. Se les ven muy tranquilos. Y si ganan la siguiente ronda, o ganan la ronda final, perdón, Anak, el juego de la corona es cada vez más emocionante. Y al fin llegamos a la ronda final. El conteo empezará ahora. Los equipos que deseen participar, opriman el botón. Ya vemos quién. Reina, estás hermosísima. Uno, ya está de frente, ni se la piensa. Buah. Y este bicharraco de acá. Este es otro de los. Ok, no voy a decir nada, pero este es otro de los misterios de Tower of God que yo recuerde. Ahí está. ¿Quién será? Bueno, no podíamos esperar a otra cosa después de todo. Es la última ronda. Epa. Ahí está el equipo de la otra área de pruebas. Probablemente sean los más peligrosos. Ya más o menos conocemos la fuerza de los otros equipos, si se han escondido hasta ahora. Probablemente no tengan ningún poder excepcional. Bueno, es lo que se dice. Sería una gran ventaja que pelearan entre ellos, pero no creo que eso pase. Buah. ¿Cómo diablo se puede ver con esa máscara? Ojo. Ah, toma. Ok, es un arma Hooder. Toma. Ok, se los está rebajando a todos. No sé si eso es sangre o está censurado. Creo que está censurado, ¿no? Debe estar censurado. Que se hace un contenido negro, no sé. ¿Qué? Parece que habrá sorpresas. Ok, es raro esa cosa. Ahí viene, atento cocodrilo. No sé, ahí. Te haré pedazos. Ok. Wow. Ok, como que lo dejó ahí. Saltó, que hizo un. ¿Cómo se dice? Hizo como un taupapai. O sea, lo dejó ahí volando y se impulsó ahí mismo con el arma. Muy buena técnica, la verdad. ¿Qué? ¿Y agarró el arma en el aire? No. O sea, creo que la crea y se impulsa.
¿Qué fue eso? Van, corre. Este equipo también es de 3, mocoso, claro. Maldición. Deja la corona. ¡Epa! Ahí está. Disculpen si hubo una pausa, es que hubo un patrocinar, un capítulo más para la próxima semana. Dice, deja la corona. Yo lo protegeré hasta el final. Ya de aquí se ven los huevazos de Van. Pero ¿cómo diablos se puede ver con eso? ¿Es una mujer araña? Y... What the fuck is este men? Si eso golpea va a doler, ¿eh? Uy, clan, algo lo ha parado. Uy, uy, uy. El autor le puso ganas aquí en el... Puso ganas en el dibujo, ¿eh? ¿Un ojo? Ese traje debería darte vergüenza. A ver, sí, es un poquito revelador, ¿eh? Ah, no, claro, eso fue como... Es como le puso un tipo de escudo y esto está acá, ¿ok? No soporto ver esas mallas. Déjala, mujer. ¿Quién eres? Ok, ahí la para. Ten cuidado, Van. Es nuestra enemiga. Tranquilo, yo no te robaré la corona. Ey, no van. Esa voz, claro, es que la voz... Rachel... Fin del capítulo. Bueno, análisis del capítulo. Ay. Bueno, se aparece una waifu, la primera waifu del manga de Tower of God. La segunda, perdón. La primera es Yuri Sahar. ¿Y esta quién será? Bueno, ya sabremos quién será. Y al parecer Rachel, quien Van busca, está acá. ¿Será ella? ¿Será la hermana? ¿Una gemela? Pues tiene pinta de ser Rachel. Ya lo sabremos también. Ok, salen todos literalmente los participantes. Y acá aparece alguien curioso, alguien destacable. Tumba a todos los oponentes de una manera brutal, la verdad. Se maneja muy bien. Y esto no sé si es... Bueno, como es un manga, tiene censura. Bueno, algunos manguas no tienen censura, curioso. Bueno, la mayoría creo que todos tienen censura. ¿Esto será sangre o será algún tipo de elemento raro que deja su báculo? Y va de frente a por Van. Curioso. También utiliza técnicas curiosas, un poco raras sinceramente. Haciendo un Tao Pai por acá. No sé. Otra cosa que me parece random, no sé cómo diablos puede ver con esa máscara. Y lo protegen a Van. Ok, también cosa interesante. Se nota que el autor le puso cariño al diseño de este personaje. Hermoso. Rachel. Y bueno, lo dejamos por ahí. Blog del capítulo 23. Ok, perfecto. Tengo que anotarlo acá porque si no, luego cuando lo edite esto y lo suba a la roja, se me olvida cuáles ya he leído, cuáles no. Es que todavía soy novato en esto. Disculparme, ok, disculparme. Aún me estoy metiendo en el mundo. ¿Es otro ojo? Sí. Ok, esto lo voy a leer porque apareció una nota final y como lo ponen al inicio, lo leo al inicio, así que bueno. Este capítulo era para ponerme al día con las pistas que se han tirado hasta ahora. Normal, han spoileado todo. Me estaba elogiando por la ausencia de errores gramaticales. No te preocupes, todos cometemos errores y yo me incluyo, yo ni sé escribir. Pero algunas personas fueron lo suficiente amables como para señalar algunos. Errores. Debería trabajar más en el vocabulario. Se dieron pistas desde el comienzo de F2, pero muchos parecen estar sorprendidos hoy. Intento dibujar para que la historia avance después. Ok, ya la traducción está un poquito mal. De presagiar. La sorpresa repentina no es mi tipo. El juego de la corona termina 2 capítulos después con el clima. Estamos en el 23 y el autor dijo que termina en el 25, así que falta poco. Otra vez me acabo de perder. Ya. Después del clímax de la próxima semana. Luego es el turno de los antecedentes de los personajes de la historia principal. Postdata. El aumento de la velocidad de Kun se debe de dejar ir a la gente dentro del
Oh, joder, este nombre se me dificulta, Denna. El peso cambió, por lo que ha estado cargando el peso de más de 3 personas en una mano todo el tiempo. O sea, uno se debe al bicho ese que absorbió. Y al parecer tiene otras personas en la bolsa. Ok. Claro, si ha absorbido ese bicharraco, puede tener más personas adentro. Pero claro, ¿para qué tiene esas personas dentro de la bolsa? ¿Y qué personas son? Alta fuerza tiene Kuon, poco se habla. Es un rasgo común de los niños de las 10 grandes familias. O sea, claro, como el autor mencionó hace varios capítulos atrás, dijo que los hijos de los descendientes de la grande familia estaba diciendo que, bueno, reciben gran fuerza y gran compatibilidad con el Shinzo y gran poder, por lo que decían. Postdata 2. La voluntad de Kuon de ayudar a Van se debe principalmente a su pasado con mujeres. Ah, sí, eso lo hemos visto. Eso lo hemos visto en un pequeño flashback de Kuon, de que una mujer lo traicionó, que se revelará más adelante. Ok. Bueno, sí, o sea, el otro ya te anticipa que, bueno, también Kuon tuvo problemas con mujeres, pero como que en ese pequeño flashback ya se da a indicar de que sí, al parecer hubo algo. Listo, blog de CEO del capítulo 24, Juego de la Corona 11. Mi sueño se está descontrolando últimamente por la espera de las subidas de Tower of God. Normal. Tu primera obra, tu primer éxito. El Juego de la Corona termina la semana que viene. O sea, bueno, ya este es del capítulo 24. Estamos en el capítulo 26. O sea, literalmente terminaba en el capítulo 25. Pero bueno. Dado que este manga se basa en el género shonen, el crecimiento interno y externo de Van será el centro de atención. O sea, será lo importante. Van descubrirá sus poderes y avanzará a medida que ascienda a la torre. O sea, sí, tiene poderes. Este es el principal atractivo del shonen. Eso es cierto. Pero a diferencia del shonen, Van no impone su justicia y amistad a los demás. Claro, digamos que es una migajita de pan que va por ahí andando a su ritmo. Sus poderes no se usan para algo así, como los personajes principales de mis otros cómics. Ah, tiene otros cómics. Ok, eso no me lo esperaba. Yo creí que esta era su primera obra. Bueno, dijo que sí, es su primera obra. O su primer gran proyecto de una gran obra. O no sé, de repente ha ido sacando otras obras conforme sacaba esta también. Así que podemos afirmar con seguridad que la historia y la filosofía de Tower of God se sitúan a medio camino entre el shonen y el seinen. Ah, ya. Fuertes palabras, shonen y seinen. No va por esas dos, no va por ninguna de esas ramas, sino va en medio. Postdata. En Dorsey y la chica que habló con Van es una persona diferente. Ann Dorsey y la chica que habló con Van. Ok. Nota final, no entendí. Nota final de Naver. Van es un fanático de Rachel. No. La aprecia. Según el autor no hay sentimientos románticos, simplemente es aprecio puro. Iniciando. ¿Rachel? No, Van, por favor no caigas. No vayas. ¿Qué miras? ¿Te gusta? Típica vacilada latinoamericana, ¿eh? ¿Qué me miras? ¿Te gustó? A ver. Sí. Wow. Ok, ese es el escudo que protegió a Van. Ok, le tira ahí. Qué insolente. ¿Otra mochilita? Este es algo que me molestó del anime. O creo que... A ver, es que no me acuerdo. Es que el anime lo vi hace tiempo ya. Cuando estaba en emisión. Porque esto no se veía, ¿no? Esto de acá, sus escuditos y esta técnica de acá de... clásica que yo recuerdo en el manga. Esto es algo que ella utilizó mucho. Que son estas púas. Patada lateral y lo esquiva. Pues mira más de cerca si quieres. Por supuesto. Que se aleja. Agarró otra vez el bastón. Paita chiquita.
¿Por qué no responde? No van, por favor. Es que esto ya me acuerdo, ¿eh? Esto me acuerdo porque me dio rabia, pero ya luego conforme seguía el manga ya luego entendí sus razones. ¿No es ella? ¿O no me escuchó? No lo digas. Ah, ahí se interpuso el bicharraco este. Joder, sí que es grandote. Joder. Ok, este men parece un monito. ¿Este utiliza doble espadas? Está ahí. ¿Quién son de las capas? ¿Esas tortugas están de nuestro lado? ¡Hey, tortuga! No, son de la otra prueba de... Son de otra área de pruebas. Es la primera vez que los veo también. ¿Y conseguiste su apoyo solo con su mirada? ¿Eres bueno? ¿Eres bueno? No. Ya te lo dije, no los conozco. Entonces, ¿por qué no están ayudando? ¿Se puede decir a petición de cierta persona? O quizás no. No lo sé, pero una cosa es segura. Bueno, no les interesa la corona. No han ido por la corona. Bueno, continúo. Tengo hambre. No, Rogelio. ¿Qué? ¿Por qué no roban la corona? Claro, justo acaba de decir que no les interesa. ¿Para qué decidieron participar entonces? ¿Qué les pasa? Creí que ganarían esta ronda. No creo que sepan de la apuesta que hice con Van, o sea, ellos. ¿Qué están planeando? Claro, esta va directamente a por Van, pero no se sabe por qué razones. Y esto lo están protegiendo, pues imagino que por petición de cierta chica parecida a Rachel. Ya te dije, tus ataques no funcionan. No puedes atravesar mis escudos. Ok, eso no lo adaptó del anime, ¿no? Se sigue tirando la bala ahí a los escudos. ¿Qué te estorba? No se patea a una chica en la cara. ¿Estás loca? Ah, claro, porque fue directamente ahí. Qué infantil. Te quitaré esa máscara y ya verás cómo te queda la cara. Infeliz. Ya siguen peleando ahí. No entiendo por qué nos ayudan, pero de algo estoy seguro. La victoria es nuestra. No son tan poderosos como dijeron. Las chicas con mallas es la única fuerte aquí. Claro. Y esos dos... Pues un bicharraco es este, ¿eh? No sé cuánto medirá. A ver, supongamos que esta mide, no sé, 1.50. Como 6 metros. ¿Por qué se quedan ahí? ¿Y ese quién es? ¿Será de su equipo? Es enorme, sí. Enorme que hace corto, ¿eh? Es un gigante, ¿sabes? Ok. ¿Qué hace ese monstruo en el equipo de Rachel? Ya sospeché que es Rachel. ¿Cómo pueden estar juntos? Entonces ponga celoso. ¿Y si no es Rachel? No me responde. Si no fuese por el juego iría a investigar. No lo hagas, muchacho. Pero ¿y si es ella? Si ganamos el juego tendremos que seguir subiendo. Si en verdad Rachel perdería el juego por ella. Uff, ya se comienza a plantear cosas peligrosas, ¿eh? Ok, la chica sigue tirando sus dardos. Buena defensa. ¿Dardos o bueno, no sé, púas? Le voy a decir púas, claro. Acá como que las espadas medio no existen. Lo que existen son como que púas y esas cosas. Pero acabaré contigo. Nadie se mete con mi cara. Típico. Llorarás, sufrirás. Mi castigo. Muere. Ay, acá está. Se rompió. Ouch. ¿Epa, patadón? Ah, no. Patadón no. Otra vez se impulsa en esa cosa y salta. Ups. Ah, pero parece que esto se mueve. No sé. No creo que lo crea porque no sale en un tipo de animación que crea esa barra. Sino que como que viene hacia ella. O sea, es muy buena técnica. Y... Uff. Ah, acá viene. Ah, ya recordé. Como que le corta la frente. Y es Rachel. No, a ella le molesta. No, Van. Se sale. Abandonó el trono. Y recibe el golpe en la cabeza. Y acá se viene el momento. Maldita sea, Van, tortuga. Lo siento, señor Kun, señor Rak. Pero
Debo proteger a Rachel. Ojo, como que algo se quiebra. Y la corona se cae. Buah. Aquí en Patreon. Esto lo subo muy bien. En Patreon lo voy a subir con la musiquita. La musiquita épica. Que ya saben cuál es la musiquita épica. Típico OST de Tower of God. Lamentablemente no puedo ponerlo acá porque en la roja YouTube me lo censura. Así que no puedo ponerlo, pero en Patreon sí lo voy a poner. ¿Qué hizo? Ojo, esto no lo recuerdo, ¿eh? Esto no lo recuerdo. Esto no lo recuerdo. ¿Qué es esto? ¿Yuri? Ok. ¿Por qué es tan difícil llegar al piso de las pruebas? ¿Cuántas rutas hay? ¿2? ¿3? ¿Ahora 5? ¡Yuri! ¡Yuri-san! Qué complicado es todo esto. Tendría que haber traído un portador de luz. Atento a ese nombre, portador de luz. Incluso así somos demasiados intentando recuperar la Marzo Negro. Acá la están subiendo los pisos de una manera ilegal, al parecer. ¿Quieres desatar una guerra con Evangel, Lady Yuri? Guerra con Evangel. Nombre. Importante, dame. Pero amo las guerras. Joder, este me bélico. ¿No íbamos a tener una guerra con Evangel? Creía que sí. ¿Una guerra? ¿Qué tal si vas y averiguas el rango de Evangel primero? ¿Rango? Y no bajes la mirada cuando me hablas, te mataré. Ah, no quieren que lo veas chiquitito. ¿Y esta cosa qué es? Esto no lo recuerdo. Yuri, volvimos. Ah, excelente. Entonces, ¿qué ruta conviene? Esto no recuerdo nada. Como Eva Nadillo había dicho, la tercera ruta es la más corta. Pero vimos anguilas incubando y son muchas anguilas. Así que en mi opinión es mejor tomar la quinta ruta. El resto de los caminos están bloqueados. ¿Anguilas? ¿Y qué con eso? Podríamos matarlas sin problema. Lady Yuri, ¿no eres una alta ranker? La traducción. Cuando están incubando las anguilas se quedan en las áreas con mayores concentraciones de Shinsu. Es así como cuidan a sus crías. Es por eso que llevan armaduras para protegerse de toda esa presión. Eso quiere decir que con esa concentración hasta nuestros movimientos serán limitados. ¿Qué? ¿Limitados? Creí que era más fuerte. Hace poco vi a un chico desconocido atravesar el Shinsu corriendo. Ah, por Van. ¿Cómo puede ser eso? Tengo el emblema del árbol alado. ¿Árbol alado? Árbol alado. ¿Y este fue el Shawidin? Buah, esto no me acordaba. El árbol alado, ok. No voy a decir nada con respecto al árbol alado, pero bueno, es un personaje muy importante. Esto no lo recordaba, ¿eh? El árbol alado. Así que ya de por sí aparece acá. Ok, eso me gusta, no recordaba. Ok. Símbolo de los rankers más fuertes. Ok, si encuentras a alguien que pueda moverse con normalidad, en todo ese Shinsu puedes quitarle mi emblema. Puedes quitarme mi emblema. Ok, o sea, ya de por sí. O sea, ya de por sí te dicen que Van, pese a ser físicamente débil, es capaz de resistir el Shinsu a altas concentraciones sin problema. No pierdas el tiempo explicándoselo, Kurda. Yuri tiene una alta resistencia natural al Shinsu, así que no entiende nada sobre esas limitaciones. Ah, ya. Si tú lo dices está bien. Tomemos la quinta ruta. Y Kurdan, tendrás que entregarle tu emblema a alguien cuando lleguemos al piso de Evangel. Hay un chico ahí que lo merece. Sí, ese es mi chico. Yuri está orgullosa por Van. Sí, ese es mi chico. Lady. Epa, el simbolito este, 3 puntitos y se está capturando bien, ¿no? Ah, ya sí. 3 puntitos ahí y un ojo. ¿Estás bromeando, Lady? Ese chico no es lo que crees, Lady Yuri. Es peligroso. Extremadamente peligroso. Juego de la corona terminado. Continuará.
Ok. Análisis del capítulo. Ok. Análisis del capítulo. Este capítulo ha sido el más importante hasta ahorita. Porque toca temas de mucho más adelante. Toca temas muy avanzados. Y esto es lo bueno de hacer un rewatch. Estoy grabando, ¿no? Ah, sí. Bueno, empezamos con... Ya van notando que esta chica es Rachel. Vemos a la segunda waifu del manga enfrentarse a cierta desconocida. Y de acá vemos su personalidad de esta chica. Que bueno, tiene un orgullo muy curioso, sinceramente. Vemos a este bicharraco que... Nota, este bicharraco es muy importante. Bueno, muy importante no. Es de lo más, digamos, como decir, misterioso de este manga. Ya sabrán por qué. De acá, bueno, como diría One Piece, en este capítulo 100 es importante de acá a 500 capítulos, algo así. Algo así. O sea, va a tomar mucho tiempo de explicar esto. Acabamos los enfrentamientos y vemos que esta banda es fuerte. Tiene una muy buena enfrentación. Un poco se habla de que el autor ya aquí en este punto ya se nota que va mejorando cada vez más su dibujo. Y bueno, vemos el primer fallo de esta chica. Claro, ¿quién diablos va a enfrentarse con tacones, por favor? Tacones no usan en el combate. Y bueno, descubrimos que realmente es Rachel. O quizás una gemela. Pero no, descubre Rachel. Y ya, el grupo de Van descalificado, empezando porque ya se ha salido del trono. Y parece que hay algo acá que se rompe en Van. ¿Qué será? Y sale la máscara acá de la tipa. ¿Qué hará pasado? Bueno, hasta un ranker se quedó loco. Hasta un ranker se quedó huevón. Bien. Acá viene lo importante y lo más importante del capítulo. Y es que esto no me acordaba de nada. Sabemos a Yuri con un grupo. Y al parecer dicen que este es el grupo. O sea, al ver este simbolito. No, aguanta, creo que me estoy confundiendo. No, sí. Al ver este simbolito me acabo de acordar de cierto personaje. Y aquellos que han leído el manga. O no. Aquellos que han visto el anime. Especialmente la segunda temporada y creo que un capítulo de la primera. Ya se menciona el árbol alado. ¿Qué es el árbol alado? Bueno, es algo que se va a explicar mucho más adelante, pero es muy importante en todo el universo de Tower of God. Ya de por sí hay menciones que los Shinsos fuertemente concentrados, incluso con las anguilas. Que al parecer no tienen problemas con las anguilas, pero sí son muchas. A los rankers. Conste que los rankers son aquellos que ya han superado todos los pisos. Bueno, todos los pisos conocidos. O han llegado al piso 100. Ya se le considera un ranker. Y claro, las anguilas son del piso 30. Y aún así dan problemas a los rankers. Así que imaginar lo poderoso que son esas bestias. O sea, en sí no son fuertes. O sea, los rankers se los mean a las anguilas, pero si son muchas, y especialmente en un piso concentrado con alta concentración de Shinsu, como que se les complica, bueno. Pero claro, acá se menciona que Yuri tiene una resistencia natural, pero un chico normal, recién ingresado a la torre, caminó sobre esa alta concentración sin problemas, sin afectarlo nada. Al mismo nivel que Yuri, pero claro, Van no tiene fuerza física. Por lo que se podría decir que es inmune al Shinsu. Ya lo veremos si es realmente o no. Todavía falta para eso, por lo que creo. Y al parecer se sigue mencionando a Evangel. Y que Evangel tiene un rango. O sea, ¿qué es Evangel? Otro ranker, pero con un rango más en especial. Un alto ranker igual que Yuri. Bueno, eso ya se lo sabremos. y se ve que Yuri está orgullosa. Dice, este es mi chico. Hay cositas ahí, y ya de por sí dicen, ese chico es extremadamente peligroso. Y se terminó el juego de la corona. Vamos al blog. Blog del capítulo 25. Juego de la corona 12. ¿Cómo está todo el mundo? Calla, Rogelio.
Yuri y la pandilla. Nota final del... Por fin terminó el juego de la corona. Tenía dudas sobre cómo dirigir este capítulo. Se siente un poco cortado a la mitad. Claro, normal. Esto se hizo para dar tensión y urgencia, pero espero que haya funcionado. La verdad es que sí, me cortó el rollo un tantito, ¿eh? Pero lo que mencionó después fueron datos muy importantes. Y el próximo capítulo parece más difícil de digerir. Lo estoy arreglando por quinta vez. Joder, quinta vez. La primera temporada de Tower of God tiene un elenco numeroso y cuenta muchas historias a la vez. Así que un capítulo equivocado arruina toda la historia. No elegiré algo así para mi próximo webtoon. Para su próxima obra. Acerca de Yuri. Es muy sociable para ser una princesa Sahar. Sí, se anota a leguas. Wallhaxon es algo así como anti-guber... El árbol alado, ¿no? El árbol alado es algo así como antigubernamental, pero mantiene una estrecha relación con sus miembros. A partir del próximo capítulo será la última parte de la temporada 1. Parece que 70 u 80 capítulos serán la temporada 1 a este ritmo. Sí. O sea, tenía planeado el autor que la temporada 1 terminase en el siguiente capítulo. Pero no, al final dijo, pues creo que me voy a ir hasta los 70 o 80 capítulos a este ritmo, dijo. Se quedó corto, creo que se fue hasta los 100, creo. Sí, creo que se fue hasta los 100. No, sí, creo que se... No. Nótate desde el café. Esto lo está escribiendo en un café, o sea, está tomando un cafecito y le está escribiendo. Algunas configuraciones de la Torre de Dios no podrán verse por un tiempo, ¿ok? No sé si es la traducción, el error de traducción. Twitter, bueno, en ese entonces se decía Twitter, ahora es X. Le he estado evitando por miedo a decir tonterías. Con el apoyo de mis fans a veces me paso un poco. A veces una crítica dura funcionaría mejor. Sería bueno tener asistentes, quizás algunas artistas muy buenas de Best Challenger. Pero no puedo prometer un buen sueldo. Acá ya está buscando apoyo, ¿eh? Hablando de mi mejor reto, en realidad no pretendía ser escritor. Solo dibujaba para contar lo que quería contar, pero a medida que avanzan los capítulos fui captando la atención y no pude parar hasta que un día me convertí en un verdadero autor de webtoons. ¿Cómo es la vida, eh? ¿Cómo es la vida? Empiezas haciendo algo que te gusta, la gente te apoya, afortunadamente, y al final sigues avanzando y te das cuenta de que, hey, esto es lo mío. Siendo sincero, nunca aprendí a dibujar bien. Sí, autor del 2010. Para el autor del 2025, autor, no sabes lo mucho que has mejorado. Quizás habrás buscado ayuda, sí, pero has crecido muy bien. Mis respetos. Y bien, bien por ti. Aunque me convertí en autor de webtoons, mi trabajo no ha cambiado mucho. Me pagan y atraigo mucha más atención, pero eso es todo. La gente suele envidiar la posición de los demás, siempre habrá gente envidiosa. Pero para descubrir por qué no la obtuvieron después de sentarse en ella. Solo para descubrir por qué no la obtuvieron después de sentarse en ella. Así que me siento como autor de webtoons, sentado en una silla gigantesca, mis pies no tocan el suelo. Pero ahora que soy autor de webtoons, haré lo mejor que pueda. Animo a los autores que participan en mejores desafíos. Mis ánimos, autor, ¿eh? Has hecho una gran obra. Has hecho una muy gran obra.